asesórense, aunque no sea con nosotros, no se dejen asesorar de muchos leguleyos que andan por ahí dando Un servicio a asesoría medias. a medias, que al final lo que le traen es un problema al cliente. Hola, esperando te encuentres súper bien este día y dándote la bienvenida nuevamente a este tu podcast, Bienes Raíces de Montaña por Manuel Suárez, tu host. Hoy tenemos una persona que pertenece a mi círculo de amistades aquí en Jarabacoa, oriundo de La Vega, graduado de licenciatura en Derecho, con más de 12 años de experiencia en el ejercicio en el mundo jurídico, en procedimientos civiles, con especialidad en prevención de lavado de activos, en litigios y una maestría en Derecho Inmobiliario. Socio fundador de la firma Comprés Figueroa y Asociados, con ustedes, Jonathan Manuel Comprés Gil, cariñosamente el Magister. Bienvenido Magister a este podcast. Gracias Manuel, gracias por la oportunidad. La verdad que saber que un día fuimos a un cierre de una venta, que tú creo que fue nuestro primer cierre juntos, me diste la oportunidad y de una idea de un vehículo salió el podcast y te Sí, dije, sí. me gusta la idea, me dijiste, tengo que conversarlo con Rafa, que es mi mentor, y casualmente, luego de contar tu historia, Rafael pasa a ser el segundo capítulo y hoy me das la oportunidad a mí de ser parte de este proyecto tuyo personal que para mí, sin lugar a duda, es un precedente en el municipio de Jarabacoa. Y no solo en Jarabacoa, porque el alcance que tienen las redes y que tienen la multimedia es un asunto global. La verdad que te agradezco la oportunidad y no es contar la importancia del tema, que es la asesoría jurídica en un negocio inmobiliario. Vamos a hablar del día a día Sí, sí. del acontecer inmobiliario. Así que somos suyos y cuénteme. Sí, no, para mí es un placer tenerte aquí de verdad porque como tú bien comentas, nació la relación en una negociación y ya pues ya somos más que socios de trabajo, sino que ya tenemos una amistad y realmente tenemos mucho que compartir. Yo inicié con esta idea del podcast para esas personas que quieren invertir en un punto turístico como el de nosotros de montaña y que tienen tantas dudas, tantas incertidumbres, pues ir aclarándoselas a través de a lo largo del podcast con los diferentes invitados de cada área. Y nada, yo entiendo que aquí en Jarabacoa no hay una persona más ducha en el sector inmobiliario de la parte legal que tú y por eso pues te invité. Quiero que me cuentes un poquito de tu historia, cómo llegas aquí a Jarabacoa, cómo empiezas en ese mundo jurídico. Gracias. Yo diría que culturizar nuestro sector, ¿verdad? Sí, sí. Y qué más que decirte. Bueno, yo fui servidor judicial desde el año 2007 al 2011. Luego de ahí me graduó de mi licenciatura en Derecho, ¿verdad? Universidad Católica Tecnológica del Cibao Catesi. Fui parte de la firma más importante, sin lugar a duda, de abogados de La Vega. Ahí fui abogado asociado, o lo que hoy en día le dicen abogado junior. Ahí me formé, agradezco. En el tribunal, trabajé en el Tribunal de Tierras. Eso fue para mí otra universidad, porque se aprende estar trabajando con los jueces, ver cómo ellos piensan, cómo se analizan los procedimientos desde la óptica de un juez, o sea, no solamente como un abogado postulante te pide en derecho lo que aspira, Sí. porque derecho es una aspiración en base a la ley, en base a una pretensión que tú entiendes que el derecho te ampara. Pero estar trabajando en el tribunal para mí eso fue otra universidad. Luego de ahí me caso y vengo a Jarabacoa, sigo dando viajes para La Vega en la oficina. Llego aquí a Jarabacoa en el 2013, me enamoré de Jarabacoa, al igual que tú, Sí, al sí. igual que Rafael, que somos personas que no somos de Jarabacoa, que hemos llegado Pero y tenemos el que corazón aquí. exactamente hemos dejado el corazón aquí Sí, y sí. aquí nos quedamos, gracias a Dios. Así es. Entonces, hago mi maestría en Derecho Inmobiliario.
formo, posterior a eso, ya teníamos la oficina, que la puse junto con otro servidor judicial, que decidió primero que yo renunciara y me dijo, me voy a Jarabacoa. Me enamoré y me voy a Jarabacoa, que es mi socio, hoy mi compadre 2 veces, porque es padrino de mi hijo y yo soy padrino de su boda. Es Ok, una amistad bonita de muchos años y como sociedad no hemos tenido nunca ningún conflicto porque tenemos esa misma visión. Luego de eso, también con un gran amigo de la universidad, formamos la firma en el 2016 con Pres, Figueroa y Pérez. ok. O sea que Ah, cambió de nombre. exactamente. Ya luego en el 2020, a raíz de la pandemia, bueno, mi socio se independiza a otros horizontes y se va a vivir ese gran sueño americano que muchos dominicanos a veces aspiramos a vivir. Y luego ahí nos quedamos mi socio Manuel y yo y readecuamos con Pres Figueroa y asociados. Ok, Ahí excelente. tenemos en la actualidad 2 socios fundadores y copropietarios de la firma, de la marca, y tenemos ya 4 abogados asociados, un gran equipo. Tenemos agrimensores que trabajan de la mano con nosotros, tenemos presencia a nivel nacional, pero nuestro domicilio principal está erradicado aquí en el municipio de Jarabacoa, nuestro amado Jarabacoa. Sí, sí, así es. Además, como parte de esa formación continua que tiene que tener el abogado, tenemos una especialidad en prevención y lavado de activos, en asuntos impositivos y también formamos parte de la segunda jornada de actualización de derechos de los abogados este año y además fuimos parte activa en la consulta pública, fuimos parte activa en la consulta pública de las disposiciones técnicas de mensura y de registro inmobiliario. Excelente. Entonces, ahora que ya que la gente sabe, ¿verdad? Que tú eres una persona con una experiencia y un conocimiento real, yo quiero que tú me cuentes un poquito más. ¿Cómo, qué te motivó precisamente a eso? De tantas áreas que tiene el derecho, al derecho inmobiliario. Bueno, yo, si te cuento la historia, eh, quien fue mi jefa, que fue mi gran profesora, que siempre la he visto como una madre, ¿verdad? Me voy a reservar el nombre, porque también es una servidora judicial y cosa de un gran prestigio. Un día en un trabajo de la universidad me dijo, mira, yo veo mucho potencial en ti, pero veo que tú te coges eso como que no siento, pero yo veo ese potencial en ti. Hay una vacante en el tribunal que quiero que tú lo analices, no es nada definitivo, pero ve y te ayudamos. Yo siempre fui bueno con el asunto de digitación de la computadora, porque siempre mi papá se preocupaba por nosotros viviéramos y tuviéramos las herramientas para la educación, ¿verdad? Nosotros venimos de una familia humilde donde el legado de los padres a los hijos es la educación. Sí. Entonces, la profe me dijo, quiero que vayas. Me dio la oportunidad. Era una licencia. La persona que yo cubrí en esa licencia no volvió porque la pensionaron y me quedé. De ahí nació mi amor por el derecho inmobiliario porque entré al Tribunal de Tierras a trabajar. Eso Sí. fue en el 2007. Ya, O sea, todavía tú estabas estudiando en ese momento. correcto, cojo la universidad en serio. ¿Por qué? Porque quienes eran mis profesores eran los jueces. Ok. Vivían siempre encima de mí. Con quien mandaban la tarea, a veces con quien en la universidad le mandaban cualquier libro, cualquier guía de estudio, era conmigo. Como yo trabajaba en el palacio, llámele eso a tal O magistrado. sea, que tú fungías también como monitor, básicamente. O enlace, no Ok. nada que ver directamente con la pedagogía, Ujú. pero sí, llámele eso en un sobresellado al magistrado. Ok. Entonces yo, por esa confianza que veían en mí, que me veían como un muchacho honesto, Dijiste, en déjame, esa déjame época, ponerme. claro, la magistrada me dijo, mi jefa me dijo, yo veo ese potencial en ti. Entonces yo lo que hice fue que entendí que sí. Entonces, siempre la Escuela Nacional de la Judicatura, sus empleados, se mantienen en una formación continua. Cada vez que sale una ley, cada vez que sale una resolución,
nosotros siempre vamos a Santo Domingo y nos capacitamos porque somos los que tenemos que estar eh, aplicando esos criterios. O sea, para tú poder hablar en la Secretaría del Tribunal cuando un abogado va con un requerimiento, Tiene que tener base. exactamente, Sí. tú tienes que tener la base, tienes que tener el conocimiento. Pero no nos vamos a quedar en el Tribunal de Tierra. Luego, yo siempre quise ser juez también, pero no me veía detrás de un escritorio. Nunca me vi detrás de un escritorio. O sea, era un deseo, pero de la formalidad que lleva eso, de esa, de esa solemnidad que tienen las audiencias, eso a mí me encantaba. Pero siempre me vi como un abogado litigante. Siempre me vi como un abogado en ejercicio. Por eso nunca aspiré a nada dentro del tren judicial, más que fui secretario del Tribunal Judicial, del Tribunal de Tierras, y nunca me vi más allá en el tren judicial. Luego que me gradué, esperé que me saliera mi exequatur y mi carnet del Colegio de Abogados. Desde que tuve mi carnet, agradecí, siempre agradecido. Me Es enseñaron mis importante, padres, es siempre importante. agradecido. Y dije, me voy al ejercicio. Cuando pongo la renuncia, hay un abogado de la Vega que me dice, ven para mi oficina, vamos a darte la oportunidad. Y ahí agradezco. Empiezo a ejercer en el 2012. Empiezo a ejercer. Me gradué en el 2010, esperé un año y en el 2012 arranqué. Entonces una pregunta, tú arrancas inmediatamente como abogado, no con ninguna, no, o sea, no en el área inmobiliaria, sino como abogado. Como abogado, exactamente, yo formé parte de una oficina demasiado grande con demasiados casos que abarcaban todas las áreas del derecho. O sea, yo te puedo decir que hoy yo fui abonado a una audiencia de un divorcio y mañana fui a Santiago a una audiencia en daños y perjuicios en contra de una aseguradora, en Okay. contra de otra entidad, pero pasado mañana me quedo en La Vega en un cobro de pesos. ¿Entiendes? Tres materias diferentes en 3 días diferentes. Sí, sí. Así como también nos formaban en esa oficina, teníamos que tener un conocimiento general, porque como te tocaba algo civil, tú tenías que llevar un proceso penal en contra de una persona que hizo una violación en perjuicio de la ley de cheque. O sea, le dio un cheque sin fondo a un cliente de la oficina. Allá iba Jonathan a esa audiencia, siempre bien preparado, porque cuando tú sabes cómo piensan los jueces o cuál es el criterio de los jueces, porque tú fuiste empleado, sabes que tú no te puedes parar frente a un juez sin una preparación. Claro, claro. Entonces, también con la responsabilidad de una firma, empecé en el ámbito general. Yo siempre he dicho, a veces me río con mi socio de oficina cuando vemos una publicidad que dice que esa firma de abogado o ese abogado en específico tiene experiencia en asuntos jurídicos en general. O sea, tú puedes tener conocimientos generales en todo, pero tú tienes que especializarte y Exacto. darle carácter a esa especialidad, que es lo que nosotros hemos hecho. Al igual que nosotros en Cabin Brokers, también nos hemos especializado. Por eso yo he dicho, siempre voy a decir en todos los episodios, que mi área de expertise es segunda vivienda e inversión. O sea, yo no tengo conocimientos generales del mundo inmobiliario, pero mi especialidad es segunda vivienda e inversión y ahí esa es mi especialidad. Por eso dije cuando iniciamos, la persona más experimentada en derecho inmobiliario de Jarabacoa, porque aquí hay muchos abogados, muchas personas que te pueden asistir en X o Y circunstancias, pero en el sector inmobiliario yo no había conocido otra gente, y mucho menos con tu experiencia y tu capacidad. Correcto. A excepción de los grandes pueblos, ¿verdad? Que no hay que mencionar, que se sabe cuáles son. Jarabacoa representa, vamos a decir, quizás un porcentaje alto, por no ponerle un número, Ujú. de las operaciones inmobiliarias que representan en la República Sí, Dominicana. sí. Aquí se hacen muchas ventas, se hacen muchos alquileres a corto y largo plazo. O sea, Jarabacoa es un pueblo que demanda mucho comercio, que tiene mucho público extranjero, mucho público local, que construye, que tiene calidad de trabajo. Sí. O sea que nosotros estamos en un municipio donde hay mucho movimiento económico y por eso hay que tener siempre en cuenta la importancia
de una asesoría legal ante un negocio inmobiliario. ¿Y por qué te digo la importancia? No debería decirte la importancia. No es importante tener una buena asesoría en materia inmobiliaria ante un negocio, no. Es Es, obligatorio. es una necesidad tener una asesoría ante un negocio inmobiliario, porque no solamente estamos hablando de una venta, estamos hablando de alquileres a corto y a A largo largo plazo. plazo. Y ahí hago un paréntesis para ponerte un ejemplo. Tú compras una propiedad, pero tú tienes que tomar en cuenta en esa asesoría las cosas básicas para tú poder hacer un cierre inmobiliario exitoso. ¿Por dónde se empieza? Por hacer la debida diligencia de ese negocio. La due diligence. La due diligence inmobiliaria, en este Ujú, caso, sí. aplicándolo al mercado inmobiliario. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber cuáles son los factores que pueden hacer una complicación ante ese cierre inmobiliario. Exactamente. Entonces, si tú tienes esas cosas claras o si tu asesor legal no es ducho en la materia, tú vas a cometer muchos errores. Errores que al final terminan en dinero. Los errores se pagan con dinero. Los errores, Manuel, se traducen en dinero. Ese principio se aplica a la vida y se aplica a los negocios. Sí, eso es así. Magister, yo quisiera que usted, ya que la audiencia sabe, conoce su historia, ha podido ver los estudios que ha desarrollado y cómo se ha ido preparando en el sector inmobiliario, palabras básicas o conocimientos básicos como el IPI, el no gravamen, el estado jurídico de una propiedad, de un inmueble. Yo quiero que usted me hable un poquito de eso para que la gente que no conoce, que mucha gente ni idea tiene y cuando se ve con esa, se topa con eso, cree que es algo muy complicado. Sí, esos son factores que se abarcan dentro de la due diligence. Tú saber en un negocio identificar a prima fase lo que tú tienes que hacer. Por ejemplo, para tú, vamos a poner un ejemplo simple, vamos a hablar de una venta, ¿verdad? Ujú. La venta tú sabes que puede ser condicional o definitiva, Sí, o puede ser simplemente una separación para luego tú acordar en un contrato, sea promesa de venta, que es tú separar el inmueble con una suma de dinero sí, a una persona que esté fuera del país o que por una situación o por una documentación que le falta al vendedor completar o por una situación que le falta al comprador, desembolsar un dinero, desembolsar un préstamo, tú tienes que hacer ese tipo de operaciones, sea venta condicional. Vamos a suponer que es una venta definitiva. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer tu asesor? Hay agentes inmobiliarios que tienen mucha capacidad, que tienen formación, que tienen criterio y que tienen experiencia, ¿verdad? Tenemos el caso de Cabin Broker, que tienen, sin lugar a duda, una experiencia, porque ellos no, no se enfocan en cerrar el negocio, sino en crear una relación con el cliente para poder permanecer en el tiempo, en el tema, no solo de los negocios, ¿verdad? Decimos que nosotros hoy somos familia, pero llegamos a ser familia por un por negocio. un O sea, negocio, ahí hay exactamente. permanencia en el tiempo, Exactamente. pero no nos vamos a desviar del tema, ¿verdad? Sí, Una venta definitiva, la debida diligencia de un inmueble. Para yo hacer la debida diligencia del inmueble, ¿qué es lo primero que yo debo identificar? Ver si el inmueble que es objeto de la venta es una constancia anotada o es un certificado de título, sí, ¿verdad? Vamos a hacerlo simple. Un certificado de títulos es un inmueble ya deslindado con una posicional, una designación posicional individual de la parcela madre que deviene ya de una constancia anotada. Una constancia anotada es un derecho real inmobiliario accesorio que no goza de un deslinde o que no viene de un decreto de registro. O sea, exacto. no es definitivo, está en una parcela madre con más copropietarios, que para que tenga esa protección del Estado que tiene, que goza el certificado de título, tiene que pasar por un proceso, Sí, que es, en este caso, un deslinde. Pero también hay propiedades que la gente tiene tiempo poseyéndola y nunca tienen
no han tenido certificado de título, ¿verdad? Porque en este ordenamiento jurídico que nosotros tenemos en la República Dominicana, hay certificado de título, hay constancias anotadas y hay inmuebles que no tienen registro. Son inmuebles sin registrar. Eso te iba a decir, que también se da el caso que ni siquiera la constancia anotada tienen, no tienen nada. Ah, no, eso es de mi familia, tengo 50 años ahí, pero no hay un documento. Quizá un recibo de hace 20 años, que el que le vendió. Entonces, en ese caso. Correcto, y son personas que tienen una posesión de 50, 60 años, que quiero establecerte la diferencia de cuando estamos hablando de derecho no registrado, o sea, de terreno no registrado, se habla de posesión, ¿verdad? Cuando estamos hablando de terreno registrado, sea en virtud de una constancia anotada o de un certificado de títulos, tenemos que hablar de ocupación, así lo establece la ley. Entonces, la debida diligencia de un inmueble empieza con la intención de compra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que establecer? Y la intención, escúchame que te interrumpe, la intención de venta. Porque se da el caso que si una pareja, una de las partes, yo voy a vender, sí, pero hay otra que no quiere. Correcto. Ya eso es otro tema. Correcto. Es un tema adicional que tienen que tener la conformidad o la intención la pareja. Hay regímenes matrimoniales, o sea, influye en la debida diligencia o en el negocio inmobiliario en sí, en sentido general, que si hay copropietarios, porque hay personas que son copropietarios. ¿Por qué? Porque o compraron el inmueble juntos, son solteros o están casados, cada quien por su parte, o son hermanos, pero están ligados de una manera. O sea, el inmueble en su totalidad, al 100%, es de dos personas. Pero con que una quiera vender, no significa que otro quiere vender. Y eso podría complicarte la venta. Entonces, esos son factores que hay que averiguar en la asesoría para poder tener una venta a feliz término. También tenemos que ver el tema impositivo. Hay personas que tienen muchos inmuebles y se manejan de manera organizada, ¿verdad? Todos los años pagan el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que es el IPI, pero hay personas que tienen muchos inmuebles que son desorganizados. Y si yo permito que un cliente mío no busque la certificación que te da la Dirección General de Impuestos Internos, DGI, para la venta, para ver en qué valor está declarado el inmueble y ver si ese inmueble está al día en el pago de sus obligaciones, que se tributa de dos maneras: con el inmueble o como contribuyente con la sumatoria de todos tus inmuebles. Tú puedes tener un inmueble al día por el valor o puedes tener la sumatoria de todos tus inmuebles que te representa la carga impositiva como contribuyente. Entonces tú me puedes buscar un IPI para la venta porque tú estás al día. Tú pagaste tu declaración de ese trimestre. O la DGI te lo divide en dos: una cuota que se paga en marzo y una que se paga en septiembre. Exacto. Si tú pagas tu cuota de marzo y tú me buscas un IPI, está resuelto el problema. Pero resulta que para tú transferir el inmueble, tienes que tener las dos cuotas que se generan al año en cero. Entonces, cuando busco el IPI para cerrar el negocio, está perfecto. Cerramos una venta condicional. Cuando vengo y cierro la venta definitiva, resulta que cuando tu asesor va a pagar la transferencia, debe una cuota. Entonces, ¿cómo tú llamas al vendedor que te dice, yo te di una certificación? Sí, exactamente. Entonces, si tú no tienes la asesoría adecuada, se te empiezan a complicar las operaciones que devienen de una buena o una mala asesoría. Exactamente. No, y que eso también permite y se da el caso de que se caen las negociaciones. No se da el cierre. Por algo que tampoco es algo del otro mundo, simplemente una información que no se dio a tiempo. Y correcto, ya por eso se complica la venta. Un aspecto importante también es que en esa asesoría en materia inmobiliaria hay que determinar si sobre el bien inmueble pesa alguna carga o algún gravamen, ¿verdad? Hay que tener claro. Eso se consigue solicitando una certificación de estatus jurídico del inmueble emitida por registro de títulos, sea virtual o sea de manera presencial. Un gravamen es una carga de un derecho real accesorio
inscrito en el inmueble. Puede ser una hipoteca, puede ser un litigio, puede ser una hipoteca legal de la mujer casada, puede ser una litis sucesoral, un sinnúmero de cosas que si están inscritos en el inmueble no te permiten realizar la negociación, porque tú no vas a permitir que tu cliente compre con una litis o que Sí. tu cliente compre con una hipoteca, o por lo menos no te permite cerrar el negocio hasta no definir la suerte del inmueble o ver a qué nivel está el inmueble a nivel de garantía. Entonces hay que tomar en cuenta siempre si el inmueble está libre de cargas y gravámenes. Una pregunta. Y si, ok, yo tengo un cliente, se enamoró de una propiedad, Ujú. pero la propiedad, haciendo la debida diligencia, nos damos cuenta que tiene una hipoteca. O vamos a decir, vamos a poner otro caso, que el cliente propietario sea una persona consciente y te diga, no, mira, esta propiedad tiene una hipoteca, yo tengo un préstamo con ella, ¿qué procede? Si él de todas maneras dice, no, vamos a comprar la propiedad. En ese caso, ¿cómo lo hacemos? Mira, Manuel, al inicio del podcast te dije que no íbamos a hablar en términos generales de aspectos inmobiliarios, sino que íbamos a hablar del día a día en el quehacer. Y te voy a responder la Exacto. pregunta con un ejemplo. Recientemente formo parte de una negociación donde una persona es titular de 10.000 metros. Los subdivide en 5 títulos, ¿verdad? 2.000 y algo de metros. Sobre la porción general de 10.000 metros pesaba una hipoteca. Ahora bien, me buscan para formar parte del staff legal para la transferencia y la venta. La venta se va a hacer a través de una venta condicional, porque yo inmediatamente me envían el certificado de título, solicito la certificación del estatus jurídico y solicito el IPI. Cuando voy a DGI, me dice DGI, ese inmueble no está registrado, está el título madre. ¿Qué debo de hacer? Adicionar los inmuebles resultantes en una solicitud a DGI con la autorización del vendedor para que ese título madre me lo dividan en cinco títulos. Hasta ahí no hay problema, porque la persona está al día en el pago de sus obligaciones. Pero ¿qué pasa? Tiene una hipoteca en los 10.000 metros de 10 millones de pesos. ¿Qué debo hacer? Cuando hablo con el vendedor, le digo, mire el escenario que tú tienes, me dice, no hay problema. Como vamos a cerrar una venta condicional, esa cantidad de dinero que me va a avanzar la compradora me permite hacer una degravación parcial del inmueble. ¿Qué es una degravación parcial? Que el banco, que es acreedor en primer rango o de la totalidad del inmueble, me libere ese solar que se está vendiendo por un pago. El banco hace un prorrateo de la deuda y me divide la suma de la hipoteca en los 5 inmuebles resultantes, ¿verdad? Entonces, el, el vendedor, en este caso deudor ante el banco, paga esa proporción, Para que le liberen esa parte de los me títulos. libera eso. Entonces, mi cliente, en ese transcurso de tiempo de la venta condicional, pone como condición que al momento del cierre definitivo, el inmueble debe estar actualizado en DGI con la posicional del solar que está comprando, que debe estar al día en el pago del mantenimiento del proyecto, que ese es otro tema. A veces compramos un inmueble a una persona que debe 6 meses en un proyecto Sí. de mantenimiento Y a veces más. y a veces más. Entonces, debe estar al día en el pago del mantenimiento y también debe tener el título libre de cargas y gravamen. ¿Cómo lo comprobamos? Nuevamente, con la certificación de cargas y gravámenes. Entonces, te pongo este ejemplo de la vida real para que tú veas que eso es lo que nosotros hacemos en el día a día. Sí. Se puede comprar un inmueble con una hipoteca, pero hay que saber cómo tú lo haces. Tú vas de la mano con el deudor al banco. ¿Qué se le debe al banco? Que el banco sepa que a quien le va a entregar el título es al abogado del comprador. Sí. Y una pregunta. ¿Qué tipo de documentación entrega el banco para confirmar que ese título de esa porción en específica
está al día. O sea, que no se le debe al banco, que ya tú no vas a tener ningún problema a la hora de la transferencia de ese título. Correcto. Al momento del saldo de ese compromiso económico con el banco te da una carta de saldo. Una vez tú tengas la carta de saldo, tú solicitas la radiación de hipoteca. ¿Qué es la radiación de la hipoteca? Es el documento que te emite el banco autorizando a registro de títulos a levantar ese gravamen que pesa sobre el inmueble, que fue suscrito mediante un contrato de hipoteca por un monto determinado. Autoriza a que liberen el inmueble y automáticamente a que te den la certificación de que no pesa sobre el inmueble ningún tipo de gravamen. Una radiación de hipotecas es el documento que emite el banco diciendo que ese compromiso con ese inmueble, ese derecho, está saldado. Perfecto. Y ahora para los que no saben, que les sirva de conocimiento, ¿cuántos títulos debe de entregar? O sea, se le debe de entregar al comprador cuando viene con una hipoteca. Bueno, mayormente, si el título es un certificado de título en el nuevo formato que tiene matrícula, hay veces que te entregan el duplicado del dueño. Pero el banco tiene que entregarte la certificación de registro de acreedor conjuntamente con la radiación de la hipoteca y la cédula del gerente que firma la radiación. Él o los gerentes, en muchas de las instituciones bancarias firman más de uno, gerente o oficial de plataforma que esté en ese momento. Entonces, el banco tiene que entregarte el acreedor hipotecario, la radiación de la hipoteca y el documento de identidad de quien lo firma. En muchos de los casos, cuando se trata de formato viejo, que cambia la papelería porque hay una resolución que actualiza la papelería de los inmuebles, cuando tú le saldas te entregan el título. Si el banco tiene el duplicado del dueño, también te entrega el duplicado del dueño, pero si el banco solamente se quedó con el duplicado del acreedor hipotecario, su obligación es entregártelo. Exacto. Y te entrega la radiación de la hipoteca, conjuntamente con la documentación de identidad de quien firma De la esa persona radiación. involucrada en la firma Exacto. de la Entonces, radiación. adicional a eso, tú tienes que buscar una certificación de IPI también, de impuestos internos, Para que se vea reflejado que ya no tiene ningún ningún problema ni gravamen. ningún gravamen. Exactamente, que en muchos de los casos se da que esa persona no está al día en impuestos internos y tú tienes una radiación de hipoteca que ejecutar y no puedes, porque ese titular registral tiene un compromiso en DGI que no ha saldado. Entonces tiene que ponerse al día para poder liberar esa garantía. Entonces, ante un negocio, si el vendedor debe en DGI, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que verificar que esa carga impositiva no sea para tu cliente, que es el comprador en este caso. Exacto. Que eso forma parte de la debida diligencia inmobiliaria. Magister, y si en este caso el gerente o los gerentes o las personas involucradas en la firma de esa radiación, por X razón, somos humanos, se le pasa y no actualiza en el sistema, cuando usted va a hacer la transferencia sale todavía. Por eso ahorita usted mencionó el tema del IPI y no gravamen. Por eso hay que solicitarlo después que te entregan. Pudiera darse el caso de que le entreguen la radiación y no hayan reflejado la liberación y salga la carga en el no gravamen. Correcto. Muchas personas creen que el banco te está entregando la documentación y que ya la hipoteca está radiada o levantada. Y no saben que es un procedimiento que deben ir a registro de títulos con unos requisitos que te pide el manual de registro de títulos de lo que tú necesitas depositar en cada procedimiento. Ellos tienen una guía donde te dicen en cada procedimiento cuáles son los documentos y cuáles son las tasas por servicio que se pagan por cada proceso. Muchas personas te dicen yo no debo, yo pagué eso en el 2005, pero no saben que no fueron a registro de títulos y radiaron la hipoteca. Y ahí está el Entonces problema. ahí se pierde o se mudaron y no encuentran ese documento de la radiación del banco. El banco nuevamente te lo emite porque el banco se compromete contigo y te debe garantía de entregarte el documento nuevamente. Pero para conseguir el acreedor hipotecario, esa certificación de acreedor, hay que hacer un proceso de pérdida o deterioro de ese certificado, aunque esté pago. Hay que emitir un duplicado para cancelarlo. No, y hay que hacer el proceso, hay que agotar el proceso. Correcto, y eso te detiene
una Sí, venta, un cierre. sí, eso es así, eso es así. Magistrado, ya hemos hablado de las ventas, de los tipos de ventas, los tipos de las formas de las ventas. Ya hemos visto la venta definitiva, la promesa de venta y la venta condicionada. Pero en el caso que pasa mucho aquí, en Jarabacoa, con las rentas de largo y corto plazo, el tema del contrato, cómo debe manejarse, cómo debe de hacerse para cuidar a ese inquilino, ya sea a largo plazo o a corto plazo. Correcto, mira, estamos viviendo una actualidad donde todos los proyectos tienen un reglamento de convivencia en virtud de la ley de ornato y que hay que cumplir con un mantenimiento, dígase jardinería, dígase electricidad de las áreas comunes de los proyectos, reglamentos que rigen la convivencia dentro de ese proyecto. Sí, eso es. Entonces, tú tienes que tener en cuenta, si tú vas a rentar una propiedad a corto o a largo plazo, que ese inquilino que tú busques, o que te llega por un realtor, o que te llegue por un particular, o por un primo de una persona que se quedó en esa villa y le gustó y te refiere. Ujú. Parte del negocio inmobiliario vienen de los referidos. Sí, La gente que disfrutó quiere que sus personas cercanas eso es tengan así. esa misma Eso es experiencia. así. Entonces, si tú tienes un reglamento, tú tienes que hacerlo cumplir. Entonces, personas que se dedican a eso, que tienen propiedades de alquiler, gente que tienen una, dos, hasta 10 unidades de renta, tienen que velar porque no le deterioren la propiedad y tienen también que tener unas reglas internas Sí, sí. con el tipo de música, con la capacidad. Entonces, hay gente ¿Qué que hacen horario? ¿Qué pueden y qué no dentro de la propiedad? Sí, exactamente. Ya ahora está el tema moderno del pet friendly, sí, o sea, que sí, te sí. permiten mascotas, que tú puedes hacer, Pero gente hay que... proyectos que no, que aunque tú en tu propiedad quieras, el proyecto no lo permite. Correcto, Y todo eso tú tienes que tenerlo a mano, porque a la hora que te llegue un cliente, un inquilino, y que tú desconozcas esa parte, porque tú acabas de comprar la propiedad y no te pasaron los estatutos del residencial, donde especifica que no se aceptan animales. correcto. Ahora con esta novedad del asunto de la ley de lavado de activos también, y discúlpame que me desvíe del tema por un segundo, hay muchos proyectos, por ejemplo, de torres de edificios que están hasta limitando el asunto del Airbnb. Sí, Por el asunto de que no sabe a quién se le renta, una gente con una inversión, no quieren ni siquiera que los propietarios renten. Incluso hay gente que han vendido sus apartamentos porque lo compraron para inversión, para rentarlo, ponerlo bajo esta modalidad de renta y al final el consejo de propietarios no le ha permitido sí. rentarlo, ponerlo bajo esta modalidad de renta. Pero si se hubiesen asesorado antes de la inversión, no le Exactamente, pasa. exactamente. Entonces, Porque mucha gente lo que quieren es invertir, que ni siquiera, o sea, es para rentabilizarlo. Y la tener un, forma más segura y confiable que ahora mismo está aquí en el país, pues es Airbnb, por todas las cláusulas que tiene, los requisitos que te hace para tú poder rentar esa propiedad. Pero muchas veces desconocen que no permiten eso. Entonces ahí hay un tema, porque como yo compro esa propiedad para rentarla y luego no la puedo rentar. correcto. Entonces, volviendo al tema, esas normas de convivencia hay que respetarlas. Entonces, tú tienes que tener, aparte del reglamento del proyecto, que te regulan a veces hasta el tipo, la cantidad de parqueos que debes de tener dentro de un Sí, proyecto, sí. también te regulan la convivencia dentro del proyecto, de las áreas comunes del proyecto, también te regulan la cantidad de huéspedes que tú debes recibir en tu propiedad. Por capacidad de tu villa, por Una ejemplo. propiedad que tú diste tu dinero, Sí, sí. que tú tuviste que recurrir a un préstamo inmobiliario, te lo regula un proyecto interno. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hay que tener en cuenta antes de hacer una buena inversión inmobiliaria. Con relación al tema de ya hablamos de esa parte de la renta, pero si es inverso la negociación, si yo voy a comprar una propiedad, pero la propiedad tiene un inquilino dentro. Bueno, se ha dado casos donde se han suscitado conflictos, no solo con inquilinos. Te pongo el ejemplo, ¿verdad? Y vuelvo y hago la referencia. Es el día a día que estamos hablando Claro, acá. claro que sí. Compras una propiedad, das una cantidad determinada de dinero. Resulta que tu asesor
no le vamos a echar la culpa al inmobiliario, ¿verdad? Porque el inmobiliario es quien conecta al comprador y al vendedor. Exactamente. Y por eso recibe una remuneración. Muchas veces las grandes compañías tienen su staff legal y casi siempre el comprador tiene su abogado o el vendedor refiere a su abogado. En este país todo el mundo tiene un primo abogado que siempre recomienda o opina, sea en Un pro tío de la o en contra NASA. de la negociación. Entonces, se me da la situación. Bueno, un paréntesis, usted me va a excusar que lo interrumpa, Correcto, Magister. Como Cabin Brokers tiene su staff legal, correcto, correcto, que usted. correcto. Gracias por recordármelo. Y Claro que nosotros sí. aceptamos en ese momento cuando Cabin Broker hace su despegue aquí en la montaña, que abandona la ciudad para establecerse aquí. Nosotros siempre le hemos agradecido que mi oficina fuera la que tuviera esa responsabilidad de despegar con ellos. Sí, ¿Tú ves? eso es así. Eso es así. Todos hemos crecido realmente de la mano de Cabin Brokers, que ha sido una empresa que llegó aquí para mover Jarabacoa. Correcto, eso es así. Entonces te decía, se me da el negocio. Esto es un ejemplo propio. Sí, Se me da el negocio, colocamos la propiedad, no gravamen, el vendedor no tiene compromisos en DGI, hacemos el acto de venta, todo perfecto. Llega el momento de la entrega de la villa. Hicimos un inventario que también hay que tenerlo en cuenta. claro que Hay sí. personas que te venden una propiedad con un inventario. Cuando tú lo vas a recibir, No tiene, la resulta, mitad tiene. correcto, se llevan. Se llevan todo, hasta los Hay muchas tenedores. personas que le dicen que le tienen significado a unas cuantas cosas, sea sábana o sea lo otro, pero al final se llevan todo de la propiedad. Entonces, si tú no tienes una buena asesoría que te haga un inventario Sí, al momento de la compra condicional o de la separación del inmueble, entonces al final eso te da un dolor de cabeza. sí, sí. Entonces, se da el negocio, pagamos el precio, verificamos la documentación. Resulta que en esa propiedad había una persona que tenía 16 años Wow. con esa propiedad. Entonces, había una obligación con el vendedor, ya había un compromiso laboral porque había un contrato de trabajo, porque hay personas que entienden que una persona que te cuida una propiedad o que te hace jardinería no es empleado tuyo. Pero se entiende que ante el código laboral una persona que cumple horario o que vive en tu propiedad, aunque vive en tu propiedad, te da un servicio por una cantidad de dinero como remuneración. Es empleado. Entonces, ahí hay la existencia de un contrato de trabajo por el periodo de trabajo, hay una antigüedad, hay una persona que te trabaja, una persona que tiene más de 15 años y que no tiene seguro, entonces tú no lo puedes dejar de protegido. Si se toma en cuenta al momento de la negociación, entonces tú dices, tiene que liquidarme el empleado. O sea, en un negocio inmobiliario, en un cierre, tú tienes que tener en cuenta si hay empleados. ¿Para que el vendedor liquide su empleado y el comprador reciba su propiedad limpia? Eso es así. Entonces, Manuel, para darle respuesta al tema de los inquilinos, debo de decir que también hay que tomar en cuenta cuando una propiedad la vas a adquirir y tiene inquilinos. Puede ser un local comercial, no solamente tiene que ser una propiedad de montaña. Exacto. Puede ser un apartamento, puede ser cualquier tipo de propiedad. Incluso se da mucho de que personas que tienen solares los rentan a una determinada temporada para poner un invernadero, para poner un vivero, para poner una agencia de carro. Ahora está muy de moda el tema de los buggy y la mayoría de esos inmuebles son alquilados. Sí. Pero ¿qué pasa? Si tienes un vendedor que te está ofertando una propiedad con un inquilino, con un contrato vigente, que hay que determinar qué modalidad. Si tiene un contrato con opción a compra, te complica la venta, porque los contratos con opción a compra tienen que darle prioridad a una oferta de venta al inquilino. Exactamente. Supongamos que no hay oferta de prioridad de compra del inquilino, pero estás comprando una propiedad donde a un inquilino le quedan 8 meses de un contrato de un año. Entonces, tú debes de cerciorarte de que puedas comprar con el inquilino adentro, ya sea si es una inversión para tu cliente, tu comprador, de renovar El contrato con ese inquilino. o esperar a que vence el contrato para que puedas ocupar el inmueble si es que lo vas a vivir.
O sea, no es que tu venta, tu cierre de negocio depende del inquilino. No, es que debes de tomar en cuenta el asunto del inquilinato, que por cierto cursa en el Congreso una nueva ley que va a variar totalmente Sí. lo que es el asunto de los inquilinos en la República Dominicana. Por eso es que es importante tomar en cuenta y poder ver, por ejemplo, si estás en un cierre de un negocio, en una oferta de venta o oferta de compra, valga la redundancia, debes de pedir, como agente inmobiliario, como asesor legal, debes de pedir el contrato. Lo primero, me están ofreciendo esta propiedad, verifiqué el inmueble al día en DGI, el inmueble no tiene carga y gravamen, pero tiene inquilinos. Necesito la copia del contrato. Entonces, a partir de esa lectura de ese contrato, es que va a versar la negociación, porque más bien puedes cerrar una venta condicional y el día que entregue el inquilino tú puedes hacer la venta definitiva, te, si tanto deseas el inmueble, porque hay personas que con solo pararse frente a un inmueble se imaginan su vida, su mundo No, se en una enamoran, propiedad. se enamoran, se enamoran. Correcto. Por eso comentábamos ahorita con el tema de las hipotecas. Hay personas que se enamoran de una propiedad, esa es, y esperan, pero no son todos los casos. Una pregunta. Hay muchas personas que tienen temor al tema del inquilino, porque a veces hasta para un propietario sacar un inquilino es un tema. Luego de haberse vencido un contrato o incumplimiento de contrato, y es un tema. O sea, no hay ningún problema, o sea, puede estar tranquila esa persona luego de haber leído ese contrato, luego de tener todo en orden. No hay ningún problema con que él pueda esperar ese tiempo para hacer ese cierre. Correcto, depende. Vivimos en una sociedad donde una persona dura 10 años, dura 5 años en una propiedad y ya entiende que adquiere derechos. Sí. Y no es así. No hay prescripción en derechos registrados. Usted puede durar 100 años en una propiedad Pagando renta. bajo cualquier título que fuere. Ujú. Usted puede durar 1000 años en una propiedad en derechos registrados y no se prescribe. Ahora bien, usted tiene una propiedad que no tiene título y el Código Civil establece la forma de prescribir. Eso es otra cosa. Objeto quizás de otro podcast Sí, sí, de que otro trate ese episodio, de otro tema. episodio. Sí. Pero una persona no prescribe por más tiempo que sea, bajo el título que fuere. O sea, no puede el inquilino pretender tampoco que él va a tornar la suerte del negocio porque él esté adentro, porque ese contrato tiene cláusulas de compromiso y de lo que rige el inquilinato. Por ejemplo, en nuestro despacho siempre le ponemos a los contratos que el inquilino acepta y declara que el inmueble que está alquilando en algún momento va a ser objeto de una venta, o que si el comprador tuviera una persona que la designara al efecto, puede mostrar el inmueble tantas veces sea necesario con el fin de la venta. O sea, si tú lo estableces de manera contractual, tú no vas a tener problema con el inquilino nunca. ¿Vieron la importancia de tener una asesoría legal inmobiliaria correcta? La importancia de tenerla, siempre. Ahora, ya que hemos cubierto varias áreas de todo el proceso inmobiliario y legal dentro del mismo, con relación a la ley de lavado de activos, ¿cómo puede estar tranquilo una persona que va a vender, que a esa persona que le está vendiendo ese dinero no proviene de forma ilícita, o viceversa, que la persona que va a vender no tenga ningún tema de justicia? O sea, ¿cómo podemos evitarle esa inquietud a nuestro cliente comprador o vendedor? Correcto. Antes de responderte esa inquietud, debo de decirte que pudiera surgir la interrogante de en qué momento o ante qué proceso es necesaria una asesoría legal para el cierre del negocio inmobiliario. Es en todo que hay que asesorarse, En todo el proceso. sea condicional, sea definitivo, sea promesa. En todo tiene que haber una asesoría para tú poder cerrar a feliz término esa negociación. Ahora bien, a partir de la entrada en vigencia de la ley 155-17, que es la que regula el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la República Dominicana,
si el término no es el correcto, bueno, pero por ahí va la idea, la Ujú. ley es esa. Han desaparecido varios factores, por ejemplo, el secreto bancario y el secreto profesional ha desaparecido porque la ley tiene sujetos obligados a darle cumplimiento a esa norma. Por ejemplo, ya Nosotros. el secreto bancario no existe. ¿Por qué? Porque el banco está obligado a declarar, a marchar en la DGI Ujú, y ujú. está obligado a denunciar a las autoridades, en este caso a la superintendencia de bancos, si ven movimientos irregulares o movimientos que no tengan su soporte. Eso es en cuanto a los bancos. Ahora bien, los agentes inmobiliarios son sujetos obligados, También. los abogados, los contables son sujetos obligados. Entonces, esa ley ha venido a regular ese proceso para que no se cometan ilícitos penales y para que no hayan esas ventas irregulares como se hacía antes, que las ventas eran en su mayoría en efectivo. Por ejemplo, la ley 140-15 establece que ya no se pueden hacer dos contratos. Un contrato por el valor real y un contrato por un monto menor, ya sea por el monto del IPI o sea un monto para transferir el inmueble. Que se Ya usaba siempre eso, se usaba se siempre. usaba, pero ya el notario es pasible de sanción porque el notario presenta su declaración ante la DGI obligatoria, que antes no se hacía, solamente tenía obligación de presentar el protocolo ante la Suprema Corte de Justicia de los actos auténticos. Ahora no, cada legalización de un notario cuenta ante la DGI. Los numeritos están ahí y a ellos los regulan. Entonces, es muy importante tú como asesor legal decirle al cliente sus obligaciones ante la ley. También es importante el agente inmobiliario. Existe lo que es el formulario Conoce tu cliente, Sí. que ha venido a raíz de esta normativa, donde el agente inmobiliario, incluso nosotros en la oficina lo usamos, sin ser agentes inmobiliarios, como abogado, tú debes de saber ¿De dónde el origen proviene? de dónde Exacto. ¿De esos dónde fondos, proviene esos la fondos? licitud o no. Y no se trata de que sea un político que esté comprando, porque hay muchas personas que son gente que vienen de ahorros y quizá por el sistema, por no confiar en un sistema bancario tradicional, mucha Ujú. gente todavía guarda su dinerito en el colchón. Sí, sí, Pero sí. ahora tenemos que tomar en cuenta la forma en la que se maneja el dinero, porque la ley la está regulando. O sea, un monto específico tiene que ser por el banco. Yo te puedo recibir dinero hasta una cantidad, es lo que establece Exactamente, la ley. exactamente. También está suspendido ahora mismo en registro de títulos esa constancia fehaciente de pago. Por ejemplo, en la Cámara de Comercio, cuando tú compras acciones en una compañía, cuotas sociales, o un socio le compra a otro, o se compra un inmueble de una compañía para aportar la naturaleza, tiene que haber una constancia fehaciente de ese pago. Esa constancia fehaciente no es un recibito a mano, Sí, que te diga sí, sí. que fulano le entregó a fulano X cantidad por la compra de ese inmueble. No, tiene que haber una constancia, un recibo notarial, un pagaré notarial, un préstamo en un banco a tales Sí, fines, sí. un depósito bancario, pero no un depósito bancario de que yo te deposite en la cuenta, no. Y Una ya. persona que te transfiera de su cuenta, que tenga una licitud de esos fondos, que transfiera a esa persona entonces. ¿Qué regula la nueva ley de lavado de activos? Esa transparencia en el manejo de los fondos, ver la licitud, ver la regularidad, instituciones como los bancos, que tú, como un usuario del sistema bancario, está regulado por la superintendencia de bancos. Esas cosas hacen que se hagan menos negocios, pero que los negocios que se hagan de manera transparente. Ahora bien, Exactamente. cuando tú estás con unos asesores que te manejan esos términos, que tienen esa información de primera mano, que ese es su ABC, que lo primero que verifican antes de que si el cliente califica o no es el origen de los fondos, no Ujú. por cerrar, no por vender. Entonces tú dices, pero yo estoy en buenas manos. Y de eso que se trata, de tener una asesoría. Tú poder contar con un equipo que en esa inversión que represente puede ser que tú lo que tengas a mano sea
el esfuerzo de 20 años, pero tú le estás comprando un inmueble a una persona que lo adquirió de otra persona, ¿verdad? Que casualmente no tenga esa pulcritud en los negocios, o que en una vida pasada hizo negocios malos, se reivindicó y está haciendo un negocio bueno. Antes de despedirme, Manuel, y de agradecerte la oportunidad, decirle a la gente que se asesore. Todavía vivimos en un tiempo donde hay personas que si tú no le pones una penalidad contractual de una devolución, perdiendo un porcentaje de lo avanzado o un porcentaje si decide vender la propiedad a otra persona que no sea a la persona con la que está contractando, no se puede hacer negocio con ella. Asesórense, aunque no sea con nosotros, no se dejen asesorar de muchos leguleyos que andan por ahí dando un servicio a asesoría medias. a medias, que al final lo que le traen es un problema al cliente. Eso es así, eso es así. Una buena asesoría, Es obligatorio. claro, es obligatorio. es el feliz término de una negociación. O Claro sea, que sí. desde la importancia de tú poder identificar en qué escenario tú te encuentras con una venta de la modalidad del certificado de título o si es de una constancia anotada, es importante tú poder delimitar el área. Incluso es muy importante, aunque el certificado de títulos ampare la propiedad, sea un inmueble deslindado, tú tienes que saber si estás comprando una propiedad o la porción de una propiedad deslindada, saber cuál es la operación que opera, si es una subdivisión o si tienes dos títulos, Y va a ser una refundición. tienes que refundir. Es importante incluso, aunque el inmueble esté deslindado, en una operación inmobiliaria hay que hacer una rectificación de área, porque hay personas que tienen una ocupación de una cantidad de metros, pero en título tienen otra cantidad de metros. Entonces, cuando tú tienes que actualizar una mensura por X o por y tú te topas donde tú hiciste una operación inmobiliaria de una cantidad de dinero significativa, como me pasó una vez, que en un negocio inmobiliario una persona tiene un edificio de 3 niveles y está vendiendo un apartamento de esos niveles, resulta que no está constituido en la ley de condominios. Y ya con todo, con dinero entregado, con desembolso, el negocio prácticamente cerrado. Entonces, no tienes esa protección de la ley. No la tienes. Entonces, si cuentas con una buena asesoría, cuentas con un buen negocio. Señores, asesórense. Que Exactamente. No, asesórense. Es mejor Entonces, prevenir que lamentar. Entonces, darte las gracias. Más adelante nos podemos ver ya con temas sectorizados. Gracias por la oportunidad. La verdad es que es un bonito proyecto tuyo que has querido a través de tu experiencia, a través de ese amor por Jarabacoa, de ser de fuera y llegar para quedarte, para quedarme, para quedarnos como estamos todos. Exacto. Entonces, tú puedas transmitir esa experiencia y darle un poco de conciencia a esa sociedad inmobiliaria que, claro que sí, que claro que tiene el municipio de Jarabacoa, que como te dije es un municipio donde se cierran muchas ventas y no solamente Jarabacoa. Un broker puede tener presencia a nivel nacional. sí. Con todas las ofertas inmobiliarias que hay hoy, tantas ofertas de playa, tantas ofertas en grandes ciudades con apartamentos. O sea, tú tienes que estar acompañado con los mejores. Eso es así. Señores, Jonathan Comprés. Muchísimas gracias. Gracias.